Buen día, ¿cómo andan? Bien, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la reunión. Vamos a arrancar con una palabra de oración. Señor, gracias por este día, gracias porque nos permitís venir a tu casa, Señor. Te pedimos que estés obrando, Señor, en esta reunión, que tú puedas hablarnos, Señor, y prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para arrancar, antes de cantar, vamos a leer un versículo en 1 Corintios 1:18. Que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Qué bueno que podamos pensar en esto, que podemos cantar de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que seamos agradecidos por la salvación que tenemos por medio de Él. Vamos a cantar en aquella cruz. Si se pueden poner de pie. Cordero que
seguimos de pie, vamos a leer otro versículo rápidamente. En 1 Juan 5, 11 y 12, que dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si esta es tu situación, que en esta mañana tenés la vida eterna, que podamos cantar agradeciéndole. Y si no es tu situación, que no tenés al Hijo, no tenés la vida eterna, que hoy pueda ser un día en el que puedas aprovechar la oportunidad que Dios te da de recibir a su Hijo. Cantamos Mi Roca. Asiento y le vamos a dar lugar a Guillermo para que presente al hermano que nos va a compartir la palabra. Muy bien, vamos a presentar al predicador, es nuestro querido hermano
Ezequiel Sangali. Él es uno de los jóvenes de nuestra iglesia, así que vamos a escuchar la predicación del Evangelio que él va a exponer. Por favor, estemos todos los creyentes orando, porque la palabra no solamente se predica aquí en este santo ambiente, sino también por la web. Y ustedes saben que por la web puede llegar a lugares increíbles. Cuando yo estaba haciendo el servicio militar, estaba en la enfermería porque tenía un problemita, y ustedes saben, la audición meditación es cristiana, ¿no? Y de repente empecé a oír a don Ángel Bonatti hablando. Fue una sensación tan maravillosa, ¿no? Así que oremos porque la palabra está llegando a lugares que nosotros ni nos imaginamos y ojalá podamos ver almas salvas. Querido Ezequiel, adelante. Bueno, vamos a orar para encomendar el mensaje en las manos del Señor. Señor, gracias por este tiempo de predicación del Evangelio, que es la única solución para el alma en tinieblas. La única solución para nuestros queridos jóvenes que están en la droga, en el libertinaje sexual, en la violencia y para toda la sociedad sin Dios. Toma en tus manos a nuestro querido hermano Ezequiel y tu palabra llegue a nuestros corazones, aplicada por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Sí, ahí me dan otro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Es un privilegio, ¿no? Estar en este lugar, compartir la palabra de Dios. Y justamente el coro que cantábamos anteriormente es uno de los coros que cantábamos el día que yo me convertí, ¿no? Como es Dios, siempre Él es fiel. Y decía, mi ancla firme está en Él, ¿no? Que Él es nuestra roca y es nuestra esperanza. Un día estábamos apartados, ¿sí?, de Dios, éramos enemigos, como dice su palabra, pero Él es fiel, Él siempre mantiene sus promesas y aún así, siendo nosotros enemigos, Él dio a su Hijo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el anhelo de esta iglesia, que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, que esta mañana puedas cruzar esa puerta yéndote con la seguridad de que sos salvo, ¿sí? De que Dios es el único capaz de hacer ese milagro tan grande que es cambiar una vida, pasarla del infierno a la eterna gloria de Dios, al cielo, ¿no? Les quiero comentar en esta mañana sobre una historia, seguramente muchos la conocen, ¿sí? La historia de José. A ver, levante su mano, ¿quién la conoce? Es muy conocida, ¿no? Creo que todos la conocemos. Bueno, José, ¿de quién era hijo? A ver. De Jacob, exactamente. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12 hijos, contándolo a José, ¿no? Que posteriormente fueron las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa el nombre Jacob? El engañador, ¿no? Porque nosotros conocemos que Jacob engañó a su padre, ¿sí? En el momento que después Esaú, que es hermano de Jacob, vende su primogenitura, ¿sí? Y lo engañó al padre, obviamente. Vamos a leer Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Ahora bien, dijimos que Jacob es el padre de José, significa engañador. Después Dios le cambia el nombre y le cambia el nombre a Israel, exactamente. Vamos a ver Génesis 35:11.
Génesis 35:11 dice así, búsquenlo tranquilos. Es muy interesante la historia de José. Es muy interesante, de hecho tiene muchas similitudes con la vida de ¿quién? Del Señor Jesús. Tiene muchísimas similitudes, más lo estudias, más similitudes encontrás con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, qué lindo, ¿no? Que Dios te hable de esa forma. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Podríamos decir que Jacob, a esta altura de su vida, tenía una vida tranquila, ¿no? De paz. Podríamos decir que estaba bien, ¿no? Jacob a esa altura ya no era joven. No era joven. Se había sentado en la tierra de Canaán, tuvo un encuentro transformador con Dios en Génesis 32:26, que se le había aparecido un ángel, ¿recuerdan? En la cual dice, no te dejaré si no me bendices. Se arregló con su hermano Esaú también, que le había vendido su primogenitura. Podríamos decir que Jacob estaba tranquilo, ¿no? Hasta ese momento. Pero ustedes conocen que surgió algo que obviamente no esperaba, ¿no? Una catástrofe, podríamos decir. ¿Cuál fue? Además de la muerte de Raquel, que era su esposa, con la cual tuvo a Benjamín y José. Perder a José, exactamente. Imagínense, ¿no? Creo que muchos somos padres, ¿no? A ver, levante su mano, ¿quién es padre? Bueno, ¿qué significaría, ¿no? Para Jacob perder un hijo? Y no solo que perdió un hijo, sino que fue engañado. No hay dolor más grande en esta vida que perder un hijo. Se supone que la naturaleza es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos. No hay dolor más grande que perder un hijo. Déjame decirte que Dios entregó a su hijo y lo entregó para morir en la cruz por vos y por mí. El dolor de un padre no se puede medir, de un padre o una madre, cuando la vida de su hijo está en peligro, ¿no? Jacob no tuvo ni siquiera la oportunidad, él siendo engañado, de enterrarlo, ¿no? A José, porque lo habían. Ahora vamos a introducirnos en la historia de José. En Génesis 37:31, léanlo conmigo, por favor. Jacob, siendo engañado por sus hijos, los hijos habían ideado todo esto, todo este plan para sacarse de encima a José, y dice así, Génesis 37:31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, fíjense, ¿no? Hasta dónde llega la maldad del ser humano, fíjense, ¿no? Degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Nosotros leemos esto y decimos, pero esta es una historia muy vieja. Yo creo que en estos tiempos se viven estas cosas, la mentira, el engaño, la muerte. Yo creo que sí. Las historias de la Biblia son tan actuales, fueron escritas hace miles de años, pero son actuales, porque en estos tiempos pasa. El versículo 32 dice, y enviaron la túnica de colores. Fíjense la sangre, el pensamiento, ¿no? Lo que hace Satanás en las vidas de las personas, cómo siembra ese pensamiento, el engaño, y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. El versículo 33 dice, y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo. Ustedes imagínense la escena, ¿no? La túnica de mi hijo.
cubierta de sangre. ¿Qué pensó Jacob? Lo lógico. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Quiero que ahora nos pongamos en los zapatos de Jacob, ¿no? Lo que habrá sido el sufrimiento, el dolor de este padre, habiendo perdido a Raquel, como decía Alicia. Tuvo a Benjamín y lo perdió, perdió la vida a Raquel, habiendo desaparecido su hijo, ¿no? Y nosotros sabemos que por la Biblia José era su hijo amado, su hijo preferido. Pero también lo que te quiero contar en esta mañana es que no solo el sufrimiento de Jacob, sino vamos a ver también desde el punto de vista de los hermanos de José y de José. Vamos a hablar de los tres. Los hermanos de José, pensemos lo siguiente: ¿por qué razones José les caía mal a ellos? José era una persona, dice la palabra, íntegro, correcto, ¿no? Los hermanos le tenían envidia, celos. Y en Génesis 37:3 dice: y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea que esta es otra de las razones por cuales los hermanos de José lo odiaban, ¿no? Era el preferido de los padres, lo trataban mejor. Jacob sufrió al morir, al ver que su esposa murió también. Entonces como que Jacob tenía preferencias con José. Ahora sí, vamos a ver la verdadera historia, el verdadero sufrimiento de José. En ese contexto pasó lo siguiente. José, ¿qué edad tenía cuando pasó esto, cuando lo vendieron? 17 años, exactamente. Y ya desde muy pequeño, nosotros con 17 años yo recuerdo estar en mi hogar, con mis padres, prácticamente ellos me solventaban todo lo que, la comida, los gastos, no necesitaba nada. Bueno, José a los 17 años tuvo que experimentar lo que generalmente experimenta un adulto. Y José tuvo un sueño. En Génesis 37:6 dice así, Génesis 37:6, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Muchos lo conocemos a José como José el soñador, ¿no? Y el 37:7 dice: he aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, ¿no? Piensen en los hermanos. Si los hermanos hasta esta altura lo odiaban, imagínense lo que lo odiaban ahora. El versículo 8 dice: respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjense que durante todo el relato los hermanos odiaban aún más a José, lo aborrecían, el versículo 4, le envidiaban, el versículo 11, le decían: ahí viene el soñador, ahí viene José el soñador, el versículo 18, con desprecio le decían, lo echaron a un pozo. Conocemos la historia, ¿no? Y en esta mañana yo te quiero decir que hay esperanza. Y la esperanza está en Jesús, como solemos cantar. Si tú te encuentras en un pozo y no encuentras salida, déjame decirte que Jesús te ama. Y Él dio su vida para rescatarte. Y lo vendieron, ¿por cuántas monedas lo vendieron a José? Por 20 monedas de plata. No valía nada. No valía nada. Si vos te sentís que no vales nada, Dios te dice: no, para mí valés y mucho. Yo di a mi hijo para que te salvara. José pasó de ser el hijo preferido a ser un esclavo en el olvido. Estuvo 13 años en la cárcel.
A los 30 años José salió de la cárcel. Él tenía 17 cuando lo tiraron a un pozo y a los 30 salió. Fueron 13 años. Pónganse en la situación de José. ¿Qué harían ustedes 13 años en la cárcel? ¿Qué es lo primero que diríamos como seres humanos? Ah, Dios se olvidó de mí. No, Dios se olvidó de mí. Definitivamente Dios no se acuerda de mí. Si se acordara de mí, yo no hubiese estado 13 años en la cárcel. Lejos de todo. Pero ¿cómo cambia una persona, no? El verdadero creyente se tiene que mantener firme en las promesas del Señor, aún viviendo situaciones extremas, ¿no? Y déjame decirte que si no tenés a Cristo en tu corazón, como suelen decir, el tiempo no cura las heridas. Se suele decir, ¿no? Vulgarmente, no, ¿sabes qué? Deja pasar unos años, total, esa herida se va a curar. No es así. Solamente Jesús cura un corazón enfermo. Solamente Él. Continuamos en el relato. Dice Génesis 41:50. Ya habiéndolo vendido, habiendo pasado varios años en la cárcel, fíjense las actitudes que toma José. Ahora vamos a ver 3 actitudes que José tenía respecto a la adversidad, ¿no? Dice Génesis 41:50. Ya habiendo José pasado, ya el rey de Egipto, Potifar ya lo conocía, ya lo tenía ahí, el faraón, ya él era la mano derecha, ¿no? Podríamos decir ahí en Egipto. Exactamente, ya habiendo transcurrido todo eso, el Génesis 41:50 dice, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre. Recuerdan que hubo 7 años de abundancia y 7 años de hambre. El primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios es capaz de sacar tu pasado y transformarlo, darte una nueva vida en Cristo Jesús. Solamente la decisión es tuya. Tenés que reconocer que sos un pecador. Si no reconoces, nunca podés pedir perdón. Todo nace en que vos reconozcas que sos pecador, así como un día cada uno de mis hermanos reconoció que sin Cristo no había esperanza. Y la Biblia nos dice que nosotros ya fuimos condenados por escuchar la palabra, y si no aceptamos, déjame decirte que hay un infierno y hay un cielo. Sería muy triste que en esta mañana vos te vayas sin conocer a Cristo, sin tenerlo en tu corazón. Así como José, Dios no se olvida de las promesas. Cumplió su promesa, ¿no? Claro que cumple su promesa y cumple sus promesas en sus hijos. Aún en la aflicción, Dios se mantuvo con él. Tuvo 3 actitudes José. La primera fue fiel en el silencio, ¿no? Podríamos decir, porque mientras él estuvo en la cárcel, Dios no le envió un ángel que decía, José, quédate tranquilo que ya va a venir. No, él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel en esas promesas originales que le dio Dios, en esos sueños que él tuvo. Dios no lo sacó de los problemas, lo sostuvo en la tempestad, porque José seguía en la cárcel, pero lo sostuvo, Dios lo sostuvo. En Génesis 39:2, 39:21 y 39:23 dice, el Señor estaba con él,
con José. Dios no se olvida de sus hijos. No sé cuál es tu situación en esta mañana. A lo mejor sos hijo de Dios y estás pasando por un camino dificultoso. La pérdida de alguien, a lo mejor estás deprimido, sentís que Dios no te escucha. Pero déjame decirte que Dios está ahí y su gracia es siempre igual. Hay una historia que habla de un hombre que caminaba con Jesús por la arena y al finalizar el camino siempre iba Jesús con este hombre y se veían 4 pasos, ¿no? De 2 personas. Pero en algunos tramos del camino solamente se veían 2 pasos. Entonces este hombre dice: Señor, en los momentos más difíciles de mi vida, en vez de encontrar 4 huellas, encontré solamente 2. ¿Por qué me abandonaste, Señor? Y Jesús, ¿saben qué te responde en esta mañana? Que Él no te abandonó. En esos momentos Él te cargaba. Él no te abandona. Él sigue siendo fiel. Y aun cuando vos creas que no hay esperanza, aun cuando creas que nadie te ve, que nadie te ama, Dios te ama porque su amor no cambia. José se mantuvo fiel en la esperanza. Dios le había dado un sueño y él sabía que faltaba algo por cumplirse, que la historia no terminaba ahí. Yo 26 años de mi vida me aparté, no estuve en los caminos. Yo no era hijo de Dios. Si bien, como muchos de mis hermanos que me conocen, estamos hace muchos años, ¿no? Desde que nací que yo estoy en esta iglesia. Pecaba como nunca, me aparté, hice cosas tremendas, terribles. Y yo pensaba que Dios no me iba a amar. Dios no me iba a amar. Digo, ¿cómo puede ser habiendo hecho esto? No, Dios no me va a amar a mí. Pensé hasta en quitarme la vida, pero déjame decirte que Dios te ama. Y si pasás por distintas dificultades, por distintos momentos donde sentís esto, déjame decirte que Dios está ahí. Y envió a su Hijo a morir en la cruz, a sufrir en una cruz sangrienta de dolor, de desprecio, de humillación, para que hoy vos estés sentado acá. José se mantuvo fiel en la esperanza. El versículo de Génesis 41:41 dice: dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en el cuello. ¿Dios se olvidó de José? No. Claro que no. ¿Dios se olvida de vos? Claro que no. Los que le damos la espalda somos nosotros. El verso 43 dice: y lo hizo subir en su segundo carro. Estamos hablando de Faraón, ¿no? El emperador de Egipto. En ese momento Egipto era el país potencia. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Seguramente José en estos momentos le hizo recordar a su sueño, ¿no? Ese sueño que había tenido siendo joven, teniendo 17 años. José nunca perdió la esperanza.
Y la tercera característica es perdonar de la injusticia. José fue vendido injustamente por sus hermanos. Y fíjense que vienen los años donde no era la abundancia, sino todo lo contrario. Se acababa la comida. ¿Y quiénes llegan? Los hermanos. Los hermanos llegan a buscar comida. A Egipto, exactamente. Se cumple el sueño, le hacen reverencia. Lo que importa es la lección, ¿no?, que nos da la palabra. ¿Los hermanos reconocen a José? No, José reconoce a los hermanos. En Génesis 45:5 dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el hambre, ni os pese de haberme vendido acá. Fíjense, José, aún lo que le hicieron los hermanos, fíjense lo que él dice: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque tenía un propósito, José. Porque ¿para qué Dios lo envió a ese lugar? Porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Ya no me deben nada. Jesús murió en la cruz y hoy te dice: ya no me debes nada. Ya lo hice yo. Yo pagué el precio. Solo acepta, ya no debes nada. José los perdonó. Jesús te perdona en esta mañana, Dios te perdona. Eso significa perdonar. Ya tus deudas fueron saldadas. La Biblia, enseña que se abrazaron y lloraron los hermanos de José y José. Ya no debes nada. La deuda está paga. Pero déjame decirte que al Señor la deuda no le fue fácil pagarla. Porque pasó por un sufrimiento sin igual. Porque Él para llegar al madero donde lo crucificaron, donde clavaron sus manos y sus pies, a Él no le fue fácil. Pero lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Jesús fue traicionado, ¿recuerdan? Por su amigo, por Pedro. Jesús fue vendido por Judas. ¿Cuánto pagaron por Jesús? 30 monedas de plata. Fue humillado. Fue clavado en una cruz. Y hoy te está llamando. Tuvo compasión por toda la humanidad. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún, eso es gracia, eso es perdón. Y en Hechos 16:31, ya hablamos de la cruz, de la muerte del Señor Jesús, de su sufrimiento. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Yo esto siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser paciente Dios con la humanidad? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero el tiempo se acorta. Que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice su palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero déjame decirte que si en esta mañana no reconoces que eres pecador, no sirve de nada. Para ser salvo, lo primero que tenés que reconocer es que sos pecador. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Pedirle a Dios que te perdone, que te limpie con esa sangre de Cristo derramada en la cruz. Y acepta a Jesús en tu corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar al Señor en su corazón? No tengas miedo, porque a mí durante 26 años me invadió el miedo o el qué dirán de mí si yo digo que no soy cristiano. No caigas en lo mismo. Yo sé que Satanás quiere perturbar tu corazón, quiere perturbar tu mente. Pero acepta a Dios, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Nosotros cruzamos el umbral de esta puerta y no sabemos qué va a pasar. ¿Alguno tiene la vida comprada aquí? No, para nada. Pero sí nosotros, los hijos de Dios, tenemos esperanza. ¿Y qué esperanza? Esperanza en sus promesas, en que el Señor va a venir y va a venir a buscarnos. Y dice su palabra que ya no va a haber más lloro, ni dolor, ni llanto. Y seremos transformados para pasar a la eternidad junto a aquel que nos salvó, el Señor Jesús. Y le veremos tal cual es. Vamos a orar, hermanos. Y no te vayas de este lugar sin pedirle perdón, de arrepentirte, de aceptar a Cristo en tu corazón. Es la decisión más importante que podés tomar en tu vida. No hay nada más importante, solamente es Dios y eres tú. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque a pesar de que fallamos, te dimos la espalda, Señor. Tú siempre permaneces fiel, así como José siempre se mantuvo fiel a pesar de la adversidad, Señor. Te queremos pedir si hay algún alma que aún no te tiene en su corazón, que hoy puede ser el día de salvación, Señor. Que un alma pase de muerte a vida. Y la Biblia dice que hay gozo en los cielos, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir, Señor, sin merecerlo. Él sufrió, Señor, derramó su sangre y hoy nos da esperanza, nos da vida eterna, Señor. Gracias porque tus promesas son fieles, porque tú te mantienes fiel, Señor, a pesar de nuestra debilidad, Padre. Dejamos esta hermosa reunión y cada vida aquí presente, Señor, en tus manos, dándote las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Ezequiel por compartirnos, a Dios por su palabra. Y si te quedaste con alguna duda, no dudes en consultar, no dudes en preguntarle al que te invitó, a alguien con quien tengas confianza. Y vamos a terminar dando los anuncios para esta semana. Martes, reunión de oración unida, acá en este lugar, 17:30.
Después el miércoles tenemos la atención con Jorge Mancilla. 19:30 el martes, durante 19:30, reunión de oración el martes. Miércoles, durante todo el día está Jorge Mancilla, con atención para gente con adicciones. El viernes, reunión de adolescentes a las 19 horas. Bien. Sábado, se juntan las hermanas a orar acá a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes, 19:30. Bien. Y el domingo, la cena a las 9 y la predicación del Evangelio y la escuelita dominical a las 11 horas. Bien. Le voy a pedir a Ernesto si puede orar para cerrar la reunión. Los pecados ocultados por el hombre nunca son cancelados por Dios. Lo que necesitamos es acercarnos a la cruz y pedir perdón para ser nuevas personas, nuevas en Cristo. El mensaje ha sido muy claro. Si hay una persona con inquietudes espirituales, acérquese y abriremos la palabra de Dios para que nos aclare mejor nuestra visión. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por la alabanza. Y rogamos, Señor amado, que tu Santo Espíritu redarguya de pecado, es decir, que convenza de pecado, para presentar nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestros fracasos delante de tu presencia. Pedir perdón porque, Padre, también nosotros te hemos traicionado y tú eres amplio en perdonar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y así podamos regresar a nuestros hogares disfrutando del tiempo que disfrutamos cuando la iglesia se reúne. Y podamos disfrutarlo también ahora al reunirnos con la familia. Padre querido, así nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.